Bueno, pues bienvenidos a todos los que se están uniendo a la sala de Zoom. Pues en un ratito empezamos, en un minutito que nos indiquen. Ok, ya estamos en vivo. Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos nuevamente al ciclo de seminarios ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Del programa de investigación en cambio climático de la UNAM. Como saben, este ciclo se ha llevado a cabo mes con mes para conocer las investigaciones que se hacen en los institutos y centros de la UNAM sobre cambio climático. Y pues el día de hoy daremos cierre al módulo 30 dedicado al Instituto de Geología. El día de hoy presenta la maestra Fabiola Gres de este instituto y pues le agradecemos mucho, maestra, por aceptar nuestra invitación. Hoy la maestra Fabiola nos hablará sobre cambios potenciales en la infiltración hídrica en el centro del país en el contexto de cambio climático. Y bueno, se las presento. Fabiola Gres es maestra en geografía por la UNAM. Ha colaborado con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como jefa de Departamento de Diseño de Herramientas para la Planeación Territorial y jefa de Departamento de Análisis del Recurso Hídrico ante la Variabilidad Climática. Participó en la elaboración del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático y recientemente en la edición cartográfica del Atlas de Socioecosistema Río Grande de Comitán, Lagos de Montebello, Chiapas. En los últimos años, parte de su investigación se ha centrado en la evaluación de la vulnerabilidad hídrica en el contexto de cambio climático en ciudades. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, Ale, por la presentación. Gracias al PIN por organizar estos espacios de discusión y encuentro. Y muchas gracias a todos los que se conectaron para poder intercambiar ideas el día de hoy. Bueno, hoy les voy a platicar sobre los resultados preliminares que surgen pues justo en el contexto pues de mi proyecto de investigación del doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad. Actualmente me encuentro participando con un grupo de trabajo dentro del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad y ahí, en el contexto de este grupo, pues justo nos hemos hecho algunas preguntas respecto a la sustentabilidad hídrica en ciudades y sobre todo, pues, cómo es que se puede ver comprometido o cuáles podrían ser los potenciales efectos en el contexto de cambio climático. Ya. Ya. Justamente parte de la importancia de este laboratorio de investigación, pues es generar una vinculación con los generadores de ciencia y los tomadores de decisiones para facilitar justamente estos caminos hacia la sostenibilidad, ¿no? Entonces, parte de esta labor, pues es justamente pensada también en este campo, ¿no? Hacia la toma de decisiones. Entonces, estas estrategias de colaboración, pues tienen que ver con cómo se involucran academia y tomadores de decisiones en diferentes contextos, social, económico, ecológico, para poder disminuir los efectos futuros, ¿no? Que pues hemos visto en diferentes dimensiones del cambio climático, pues que pueden ser bastante trágicos si no actuamos ahora mismo, ¿no? Entonces, justamente estos problemas de la sostenibilidad tienen que ver con una generación de sinergias entre todos los campos, ámbitos a lo que le llamamos pues socioecosistemas, en donde consideramos justamente todas estas dimensiones del espacio y todas estas dimensiones socioeconómicas, ambientales, ¿no? Involucradas en estos problemas de la sostenibilidad. Entonces, parte del planteamiento de este problema justamente también reduce, ¿no? El entendimiento, la comprensión y la aproximación que tenemos de cómo entendemos el problema, pero bueno, en términos generales y contextuales, pues tiene que ver con una tendencia creciente entre pues la concentración de la población en ciudades y justamente una proyección que también se ve hacia futuro como algo que va a incrementar, ¿no? O sea, la población, se proyecta que más del 60% de la población en un futuro no tan lejano
pues vivirá ya incrementará, ¿no? En las ciudades. Y pues esto compromete las fuentes de abasto, porque como bien sabemos, pues las fuentes de distribución de agua, pues son finitas, ¿no? Bueno, se han vuelto justamente por la velocidad en la que estamos explotando estas fuentes, tanto de agua superficial como subterránea, se han vuelto no renovables, ¿no? Entonces, tanto en calidad como en cantidad, pues se ven comprometidas por este incremento en la zona urbana, ¿no? Entonces, el centro de la ciudad es justamente preocupante porque es donde más se concentra estos centros urbanos y donde se proyecta este incremento también a futuro. Y hoy en día, pues no somos sustentables hídricamente, ¿no? O sea, no somos autosuficientes y entonces justamente tenemos ya que comenzar a pensar en qué es lo que vamos a hacer para solucionar o para minimizar estos impactos que hoy en día ya se están viviendo pues dentro de las ciudades, ¿no? Entonces, vemos también un contexto de que estas fuentes de abasto están altamente competidas entre los diferentes sectores de la población, no solo por nivel socioeconómico, sino también por usos de agua dentro de la ciudad. Entonces, ahorita que veamos algunas cifras, vamos a ver que no solo el consumo humano, pues es el que tiene el primer lugar, ¿no? Justo en la explotación de estas fuentes de abasto, sino también la actividad agrícola juega un papel muy importante, ¿no? En esta planeación. Y pues por otra parte tenemos infraestructura, pues que no está en buenas condiciones, ¿no? Y eso tampoco ayuda. Y justo pensar en este contexto, pues nos ayuda a entender el problema. En términos generales, vemos de manera histórica que hay un acceso desigual al agua, es decir, que en calidad y cantidad hay una distribución que sigue patrones de distribución, ¿no? De centro-periferia y que hay pues, grupos altamente vulnerables al acceso al agua, ¿no? Entonces, eso también es un tema importante a considerar. Y también la competencia entre diferentes usos y usuarios que existen pues a nivel nacional y sobre todo en este contexto del centro del país, ¿no? Dentro de los efectos del cambio climático, pues ya estamos viviendo aumentos de temperatura con periodos más prolongados de sequía y precipitaciones más intensas en periodos más cortos. Entonces, bueno, este ejercicio solamente va a constatar esta información que ya hemos visto como una tendencia en los últimos años y justo eso es lo que resulta interesante, ¿no? Estas reflexiones surgen en el contexto pues también de un proyecto más grande que tiene que ver con el diseño de herramientas para la toma de decisiones enfocado en la megalópolis, ¿no? Ya también en otras ediciones del seminario, pues les hemos presentado este trabajo, pero únicamente como para traer a la mesa esa reflexión, pues justamente viene esta idea, ¿no? De que hay una vulnerabilidad hídrica en los asentamientos humanos diferenciada y que tiene que ver con indicadores de demanda de agua, condiciones climáticas, con capacidad de almacenamiento e infraestructura de acceso que justamente reflejan este proceso que decíamos de centro-periferia hacia los asentamientos humanos en las diferentes ciudades que conforman la megalópolis. Si tienen dudas, váyanlas anotando. Al final va a haber una sesión de preguntas, entonces, si algo no quedara claro, podemos platicarlo más tarde. Eh, Estos datos justamente no son nuevos. También esta idea maltusiana, ¿no? De que mientras más población hay, más consumo de agua existe. Y justamente estas cifras demuestran pues lo contrario, ¿no? Que es un proceso mucho más complejo justamente de acceso desigual al agua y que también están siendo priorizados por ciertos sectores de la población, ¿no? Que viven en condiciones pues económicas mucho mejores, ¿no? Entonces, vemos que
en el mapa de la izquierda, horas a la semana de servicio de agua por colonia, que los colores azules, ¿no? Que son justamente las colonias pues más del centro, ¿no? Que tienen digamos, un poder adquisitivo mayor, pues tienen más horas de acceso a agua en su vivienda y que hacia las periferias, hacia el oriente, un poco hacia el noreste, esto cambia, ¿no? Y también justo reportes de datos del SACMEX, también del 2020, demuestran que el consumo, o sea, el reporte del consumo de datos reales de consumo de agua, pues verifican exactamente esto, ¿no? O sea, que las horas a la semana de servicio al agua es proporcional al consumo que está teniendo, pues, ciertos sectores de la población. Eh, y justamente esto también se refleja en los usos del agua, ¿no? Tenemos datos actualizados a 2020 que, eh, que aunque el abastecimiento público, pues es lo que a nosotros nos afecta más, justamente tenemos que el origen y la explotación, digamos, el destino que se le da al agua que se aprovecha en las diferentes cuencas y acuíferos va hacia el sector agrícola, ¿no? Entonces, justamente esto que ustedes ven en esta tabla, eh, o sea, lleva por mucho, ¿no? O sea, por 3 veces más el sector agrícola, los aprovechamientos y sobre todo pues en este caso, pues de agua superficial, pero también se ve también un aprovechamiento importante en cuanto a agua subterránea. Entonces, justamente todas estas ideas nos llevan a la pregunta de cómo habría que ser analizada pues esta disponibilidad actual y a futuro de agua, ¿no? Entonces, justamente también desde perdón, es que se trabó mi computadora, eh, nos lleva a este pensamiento sistémico, ¿no? En donde el recurso hídrico tiene una distribución que va más allá de los límites políticos, administrativos, ¿no? Es decir, que sí, efectivamente vemos una vulnerabilidad de ciertos asentamientos, ¿no? Que siguen un patrón de centro y periferia, pero las fuentes de abastecimiento no son puntuales, ¿no? O sea, tienen un entramado mucho más complejo que tiene que ver con cuencas que quedan pues a kilómetros de distancia, ¿no? Entonces es un poco lo que representa este diagrama de que cuando nosotros pensamos el recurso hídrico, ¿no? O sea, la disponibilidad hídrica, pues no pensamos en esa distribución de ciudades, ¿no? Sino de las cuencas, de los acuíferos, que justamente están involucrados, ¿no? En la disponibilidad pues de agua, ¿no? Entonces, por una parte vemos que esto que decíamos del centro de la ciudad, constituida pues por 7 ciudades que se le llama megalópolis, ¿no? Están también distribuidas pues principalmente, si lo pensamos en agua superficial, en 6 cuencas, ¿no? La cuenca del río Cuchamala, la cuenca del río Lerma, la cuenca del río Moctezuma, la cuenca de México, la cuenca del río Atoyac y la cuenca del río Macuxac. Y por otra parte, estas cuencas están asociadas bueno, tienen procesos paralelos, ¿no? También en recarga de por lo menos 43 acuíferos asociados a la distribución de estas cuencas, ¿no? Entonces, hablar del recurso hídrico es hablar de un sistema altamente complejo y que es más complejo que bueno, o es tan complejo como conocer el fondo oceánico o viajar a la luna, ¿no? Porque se necesita una cantidad de información para saber exactamente cómo están ocurriendo los procesos, que lo que nosotros podemos hacer es acercarnos de manera eh, bastante simplificada para poder entender esos procesos. Entonces, dentro de estos asentamientos humanos encontramos 10 zonas metropolitanas, ¿no? Entonces, justo la importancia de tener este enfoque regional tiene que ver con eso, ¿no? Con que
se le está garantizando agua a la población, digamos, del centro de la Cuenca de México, pero se está comprometiendo el agua pues de las ciudades vecinas o de los asentamientos vecinos, ¿no? Entonces, entender esta visión sistémica justo ayuda también a entender cómo se desencadenan procesos alternos a la disponibilidad de agua en una cuenca u otra, ¿no? Entonces también tenemos un proceso histórico que ha ido incrementando la distancia, ¿no? Que tenemos pues para traer el agua, ¿no? Entonces también eso es un aspecto que amplía aún más geográficamente hablando e hidrológicamente hablando, pues el proceso, ¿no? También lo complejiza más. Entonces, esta dinámica de cuencas, subcuencas, en términos generales, ¿no? Pues tiene que ver con un entramado de entradas de agua y salidas de agua, ¿no? Que justo pensándolo como conceptualmente en algo que puede ser un balance hídrico, pues son de entradas y salidas de agua, ¿no? Pero estas entradas, pues justo pueden ser pues desde la precipitación o desde a lo que también se le llama migración de agua, ¿no? Que justamente agua que pues se encuentra disponible en otras cuencas se trae al centro de la ciudad, al centro de esta cuenca de México, para satisfacer estas necesidades hídricas, ¿no? Entonces, también esto en términos del doctor Esteban Castro, pues justamente también es esta idea de las cuencas sociohidrológicas, ¿no? O sea, que ya no son hidrosociales, sino sociohidrológicas, porque justamente ya hay una intervención de trasvases, de infraestructura hidráulica, que que si tiene justamente las decisiones políticas para poder garantizar que se lleve agua a una cuenca que ya no tiene agua, pues bueno, que justamente los sistemas de riego en el norte del país, ¿no? O sea, como que tenemos diferentes ejemplos que justamente nos dan idea de que las condiciones climáticas, ¿no? Pensando en la precipitación, que llueva o no en la Ciudad de México, o sea, es relativamente, este, digamos, una de las decisiones que se tiene que tomar, ¿no? O sea, si llueve o no en la Ciudad de México, pero también si llueve o no en las cuencas del Lerma y del Cutzamala, ¿no? Entonces, digamos, tenemos un sistema de intervención de políticas mucho más amplio, ¿no? No solamente nos importa que llueva o no en la Ciudad de México, que sí es muy importante, sino también nos importa que llueva y que se estén recargando las cuencas y los acuíferos pues, de todas las cuencas vecinas, ¿no? Entonces aquí lo que vemos en estas flechitas rojas, pues es justamente esta dinámica de entradas de agua y, y que tiene que ver con toda esta batería de pozos, ¿no? Que tiene que ver con los aprovechamientos tanto superficiales como subterráneos del sistema Lerma-Cutzamala y las salidas de agua, principalmente pues salidas de aguas negras, ¿no? Hacia el río Tula, hacia el norte hacia la cuenca, ¿no? Del río Tula, y que también lleva consigo pues procesos asociados, ¿no? De contaminación de suelo y que justamente esos contaminantes también podrían comprometer, ¿no? El agua subterránea pues de estas cuencas a las que estamos mandando estos contaminantes. Bueno, no me voy a meter mucho, pero simplemente para también hacer retomar esta idea, ¿no? De las distancias, de la capacidad energética que se está demandando para garantizar el agua en el centro del país, ¿no? Entonces, hoy en día, pues tenemos que, por lo menos hay una infraestructura que hace que el agua recorra 127 kilómetros y que hace que suba altitudinalmente 1100 metros, ¿no? Entonces, eso es posible, o sea, ingenierilmente es posible,
pero justamente no es sustentable, ¿no? Porque estamos gastando no solo energía para traer agua, sino también estamos desestabilizando, ¿no? Como no considerando la capacidad de recuperación, pues, de esas otras fuentes de agua. Entonces, y de justamente toda esta línea, ¿no? Que va desde donde se trae el agua hasta nosotros que la consumimos o la ciudad que la consume, eh, justamente como toda esta cadena, ¿no? de eslabones que van entrelazados. Entonces, para la toma de decisiones, esa idea es muy importante. Y justamente veíamos eso, ¿no? Que el año pasado que tuvimos, este año, de hecho, al principio también, en estas imágenes vemos cómo o sea, de las principales presas que abastecen de agua a la Ciudad de México, pues dieron realmente un área o sea, un volumen bastante comprometido, incluso histórico, ¿no? O sea, que hace muchos años o tal vez nunca se había visto esta disminución, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados para justamente para que esto ocurra, ¿no? Nuevamente, o que estos eventos de disminución de la precipitación sean más prolongados? Entonces, o sea, ahí hay una serie de preguntas que justamente van con esta toma de decisión, ¿no? Y también pensando dentro de las principales fuentes de suministro de las ciudades, pues vemos que en su mayoría la principal fuente, o sea, el porcentaje que más se ocupa para satisfacer las necesidades, ya sea de uso público urbano o agrícola, es el agua subterránea, ¿no? Entonces, sí vemos por una parte que es importante el mantenimiento del sistema alarma Cuchamala y justamente darle mantenimiento a la infraestructura. Pero no solo eso, o sea, hay un componente de agua subterránea que no hay que perder de vista, ¿no? Que justamente son estas fuentes de infiltración potencial que podrían estar siendo afectadas, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿cómo se verán afectadas con cambio climático y cómo podemos plantear un modelo que permita identificar estos cambios? Entonces, dentro de la información que hemos estado revisando, pues está el uso de suelo y vegetación, hidrología, pendiente, bajología, geología y variables climáticas, ¿no? Con un enfoque de cuenca y acuífero. Dentro del uso de suelo y vegetación, tenemos que justo las cifras, ¿no? Que tenemos sobre los usos, los aprovechamientos de agua, corresponden a esta superficie de área, ¿no? O sea, dentro de, de los colores negros, esa es la zona urbana para 2010-2020, que vemos los dos mapas, y los anaranjados es la zona agrícola. El área verde es a lo que le vamos a llamar vegetación natural, ¿no? Que no importa la clase, bosques, pastizales, o sea, que cumplan una función ecológica pues relativamente óptima, ¿no? O sea, porque es una vegetación natural. Y justo lo que podemos observar en estos mapas para 2020, que es que es la última, digamos, la imagen más reciente que se tiene, que es de la Conavio con imágenes Landsat a 30 metros, es que hay cuencas, microcuencas, que son totalmente agrícolas, ¿no? Entonces, eso es algo que justamente no hay que perder de vista porque también habría que hacer lineamientos de planes con enfoque de cuenca que tengan que ver con regulación, con manejo o sea, de cómo se está produciendo, ¿no? O sea, si tal vez la forma de producir está contaminando a lo mejor el agua subterránea. Entonces, vemos que la infiltración es un proceso bastante complejo, que tiene que ver con una serie
de variables, ¿no? Como edafología, profundidad del suelo, existencia de fallas y fracturas, ¿no? Que no solamente con mirar a lo mejor el uso del suelo vamos a tener una idea real, ¿no? De los procesos que están ocurriendo, pero bueno, es un indicador, ¿no? Entonces, aquí también lo que resulta importante destacar es que en las líneas azules son los parteaguas, o sea, las líneas que cortan los límites de cuenca, es que las cuencas altas son las que tienen todavía parte, pues, de de estas zonas de vegetación natural que están relativamente bien conservadas, ¿no? Entonces, digamos, aquí la idea, pues, a rescatar es que esas zonas, pues, se sigan manteniendo, ¿no? Entonces, es importante decirlo porque justamente los planes de hoy en día pues están muy enfocados en el desarrollo, ¿no? En la conectividad de transporte, que es muy importante, pero también es muy importante no perder de vista que estas zonas que nos quedan, ¿no? De vegetación natural son las que están manteniendo esta dinámica hidrológica, ¿no? No solo, como decíamos, de la cuenca de México, sino también pues de las cuencas vecinas, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, al sur, suroeste de la ciudad, pues también el agua que se recarga ahí pues va a dar también pues a poblados, ¿no? Que se encuentran pues también vecinos y que forman parte pues de este continuo urbano y que también, pues justamente que se llegue a urbanizar esa zona, pues tiene que ver con la pérdida, ¿no? De estas zonas potencialmente de infiltración. Entonces, hoy en día vemos que la disponibilidad de agua en acuíferos justamente está comprometida en cifras de la Conagua, ¿no? O sea que vemos que de hecho, también hay una restricción ya para concesionar agua, justamente en esta categoría de disponibilidad y no disponibilidad, pues pone un candado para que ya no se sigan concediendo más derechos de uso de agua y entonces, pues justo vemos que en un periodo de más o menos 10 años, pues varios de los acuíferos perdieron esa categoría de disponible a no disponible, ¿no? Y bueno, aquí también vemos un caso, pues, de que hubo una recuperación, digámoslo así, a disponible. Entonces, digamos que estas categorías de disponibilidad, no disponibilidad, están sujetas, pues, a la toma de decisiones y a las acciones que se lleven a cabo en esas áreas, ¿no? Entonces, decir que no hay agua disponible porque el volumen que se extrae es mayor al volumen que se recarga, es un parámetro importante para saber pues qué tanta carga más puede tener el sistema, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante y pensándolo también en disponibilidad de agua en cuencas como en agua superficial, justo este dato a mí me pareció súper curioso porque de 2014 a 2023 la cuenca de México y la cuenca del río Moctezuma aparecen en verde. Digo, aunque en la cuenca de México hay fuentes, ¿no? Que todavía superficiales, manantiales, ríos en los que incluso muchas de las poblaciones en el periurbano hacen uso de esa agua, me llamó la atención que apareciera como disponible porque pues la capacidad, digamos, de extracción es mayor a la capacidad de recarga. Sin embargo, cuando leemos la metodología de cómo se hace esta catalogación de disponible y no disponible, tiene que ver con la sumatoria del agua que se está importando. O sea, aquí le están sumando a la cantidad de agua que entra de otras fuentes, ¿no? Entonces, eso tiene todo el sentido, porque justo volvemos a la idea inicial, ¿no? Que decíamos,
que se está garantizando el agua dentro de la cuenca de México, pero se está extrayendo de otras cuencas en las que vemos que hay un déficit, ¿no? Entonces, bueno, nada más hay como un proceso reflexivo. Y hablando pues de las concesiones de agua, también habíamos mencionado que hay bastantes concesiones, aprovechamientos que tienen que ver con aprovechamientos por entidades de gobierno, ¿no? O sea, por las ACMEX, por organismos de operación de aguas y también pues por inmobiliarias, por industrias, por empresas, ¿no? Que tienen que ver también con esta especulación que existe del uso de agua. Entonces vemos que del agua subterránea hay una distribución, digamos, más intensa, ¿no? De estas concesiones, pero sí me parece que muy enfocadas en ciertas, digamos, zonas próximas a los centros urbanos, ¿no? Entonces, eso es muy importante y justo las superficiales, pues están más asociadas a la distribución de manantiales y ríos que se encuentran pues en las cuencas, ¿no? Los escurrimientos. Entonces vemos que aquí también digamos, se replica lo que habíamos dicho hace un momento, que hay un uso total, digamos, en mayor número para el uso agrícola, después el público urbano, después generación de energía eléctrica, y que bueno, y que el agua, sobre todo de fuentes subterráneas, pues son muchísimo mayores que las del agua superficial, ¿no? Entonces ahí como que vamos justo perfilando una importancia relativa hacia el mantenimiento de las fuentes de agua subterránea. Y entonces si recordamos justo cuando se inaugura el sistema Lerma-Cutzamala, es para disminuir esa presión que existe en el agua subterránea por el problema de hundimientos, ¿no? Que ya había en el centro del país y es por eso que se amplía como estas otras fuentes para complementar esta necesidad de agua que existe, ¿no? Entonces, hablar de zonas potenciales de recarga, como les decía, es un tema altamente complejo y que requiere análisis con datos muchísimo más detallados, como les decía, como datos como la profundidad del suelo, y existen métodos para hacer estos cálculos y justamente también pensando en tiempos, ¿no? O sea, pensando como en los ciclos que se requieren para pensar que una zona potencial de recarga va a cumplir ese papel, ¿no? Entonces, pensando en tiempos prolongados, pues existen procesos que van más hacia el largo plazo, ¿no? O sea, que no quiere decir que porque llovió hoy ya se va a llenar el acuífero, ¿no? Sino que son procesos muchísimo más complejos que, eh, que llevan incluso años, ¿no? O miles de años, esto para que se vuelva a recuperar, digamos, las funciones pues de un acuífero, ¿no? Entonces son procesos altamente complejos y nosotros aquí lo único que estamos reflexionando son elementos pues que nos ayudan a tener en cuenta pues justamente estos análisis puntuales que vamos a desarrollar más adelante, pero relacionándolos con el cambio climático, pues vemos que en esta zona hay una distribución, digamos, de la precipitación, de las condiciones de una época de lluvias, ¿no? Que va de junio, julio, agosto, septiembre, que son, digamos, los meses con mayores precipitaciones, ¿no? En términos generales de toda la región. Y justo tomando estos datos mm, de temperatura y precipitación que pueden ser relevantes,
tenemos eh, temperatura promedio mensual y precipitación mensual para ver estos cambios en la distribución anual. Y vamos a utilizar como clima base el año 1970-2000 y la base de datos WorldClim, porque la resolución espacial nos permite ver justamente como mayor detalle en estos posibles cambios, ¿no? Y en clima futuro se seleccionaron dos, digamos, dos escenarios, dos SSP, que son las rutas socioeconómicas, digamos, una optimista y otra este, no tan optimista, con 12, digamos, como haciendo un análisis rápido, ¿no? De los modelos que nos podrían dar condiciones óptimas, optimistas y no tan optimistas, pues se eligieron estos dos, el MPI y el HATGEM, y en un horizonte temporal de 2041-2060, ¿no? Para calcular los deltas de precipitación y temperatura que nos permitan ver estas tendencias. Estos resultados que se obtienen del análisis nos permiten identificar meses en los que la precipitación va a disminuir y donde potencialmente podría aumentar. Bueno, cabe señalar que el ejercicio se hizo para la precipitación anual, pero en precipitación anual, o sea, como es la sumatoria de todos los meses, no permitió ver cambios importantes, ¿no? O sea, de hecho, no había un cambio relativo importante. Pero justo cuando desglosamos los datos por mes, nos permite ver estas variaciones, a lo mejor para algunas cuencas no tan significativas como para otras, pero de meses del año en donde vamos a tener disminuciones potenciales y aumentos potenciales de precipitación. Estos datos nos sirven, digamos, por mes porque eh, nos permiten perfilar, digamos, para los tomadores de decisiones, qué es lo que se puede hacer en estos meses de lluvia, ¿no? Entonces, y también saber dónde, o sea, dónde podrían implementarse sistemas de captación de agua de lluvia o cómo estas fuentes potenciales de recarga podrían optimizarse, ¿no? O mantenerse también en el tiempo. Entonces, bueno, los dos modelos, el MPI y el HATGEM, son consecuentes, o sea, dieron datos similares, ¿no? Dentro de los meses y bueno, de las rutas socioeconómicas y permiten justo corroborar, ¿no? O sea, a lo mejor si seleccionamos un horizonte temporal más largo, podemos identificar a lo mejor mayores contrastes, pero aquí son subsecuentes los dos modelos, ¿no? Entonces aquí tal vez podríamos incorporar un tercer modelo para contrastar estos resultados, pero justo tenemos esta idea, ¿no? O sea, de meses en los que va a disminuir la precipitación y meses en los que podría incrementar y de manera importante, ¿no? O sea, entonces vemos, digamos, como conclusión de los patrones de precipitación, es que la estacionalidad, pues potencialmente podría cambiar y que la concentración de estos, digamos, del volumen de lluvia podría incrementarse a un par de meses, ¿no? Entonces, que justo es ahorita el tema que estamos viendo en muchas partes del mundo, que está lloviendo en 2 semanas lo que llueve, lo que debería llover en todo el año, ¿no? Y la precipitación, la temperatura, perdón, que es una variable bueno, que es importante también, pero en términos de infiltración, digamos, para el modelo, habría que redefinir bien qué aspecto de la temperatura es más importante para la infiltración o si tal vez no es importante en el modelo. Pero bueno, también tenemos justo disminuciones de temperatura, ¿no? Que también son, o sea, se parecen mucho
dentro de los dos modelos seleccionados y aumentos de temperatura, ¿no? Y también para complementar, se revisaron las variables bioclimáticas y también, bueno, se vio un incremento en la precipitación del mes más lluvioso, una disminución en la precipitación del mes más seco, un aumento en la estacionalidad de la precipitación y del trimestre más húmedo y disminución de la precipitación del trimestre más seco, ¿no? Entonces, bueno, aquí también estos aspectos para la toma de decisiones habría que traducirlas, ¿no? Y ver justamente exactamente en las cuencas cómo es que se están manifestando. O sea, aquí se tienen los números, pero digamos ahí todavía en el tema de interpretación haría falta desarrollar un poco. Y estos datos de nivel de sequía a nivel municipal también nos permiten ver que en términos de precipitación y temperatura, tal vez también es importante ver, ¿no? Los gastos económicos y cómo es que se está manifestando en los sistemas naturales la, la presencia de sequías prolongadas, ¿no? Y cómo se podría ver con cambio climático. Pero ahorita únicamente está como los datos históricos y me interesaba mostrárselos porque justamente se complementa con los datos de precipitación y temperatura que habíamos visto. Y bueno, ya para ir cerrando, porque ya me pasé un poquito del tiempo, dentro de las reflexiones finales, me gustaría hacer énfasis en que para conocer más sobre el proceso de las zonas potenciales de recarga, es muy importante tener en cuenta, tener en mente la recarga de los acuíferos, no solamente de las cuencas y del agua superficial, y que en los planes se tendría que incorporar justamente esta visión sistémica para poder restaurar y mantener las condiciones que, que permiten esta infiltración, ¿no? Y que pues datos más precisos sobre dónde y la capacidad de recarga requieren datos más puntuales sobre profundidad del suelo, fallas y fracturas, que justamente en ediciones más adelante los podríamos contar para que es un tema que pues, nos interesa mucho desarrollar y que justamente los instrumentos que regulen, ¿no? Tanto el uso de agua como el mantenimiento de estas fuentes, tendrían que incorporar este enfoque de cuenca, este enfoque sistémico de cambio climático y de estas rutas hacia la sostenibilidad que disminuyan estas distancias, ¿no? de importación de agua y que contemple estas estrategias, ¿no? para el mantenimiento de las zonas que hoy en día están y que son las que potencialmente se podrían estar urbanizando, ¿no? En mayor medida ahora con estos nuevos planes de ampliación de transporte y que bueno, que hace falta todavía mucha información para saber justamente estos sistemas, cómo funcionan estos sistemas de agua subterránea en cambio climático, pero esta es una aproximación a ello, justamente también para invitar a la reflexión y a la discusión de este tema tan importante, ¿no? Entonces, eso sería todo este, para pasar a la sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Fabi, por presentarnos este tema tan importante como lo mencionas. Y sí, efectivamente hay varias preguntitas aquí en el chat. Sara Orozco nos pregunta, ¿qué metodología o herramientas utilizan para identificar y delimitar los acuíferos? Sí, bueno, existen diferentes metodologías, sobre todo, bueno, estas bases de datos que nosotros estamos utilizando son de la Conagua, ¿no? La Conagua, pues, es la instancia que se dedica a la administración del agua y ellos pues generaron una metodología para poder delimitar acuíferos, también pensando desde esta compatibilidad administrativa, ¿no? Para el agua, ¿no? Entonces,
Existen otros métodos, ¿no? Dependiendo también de para qué se requiere esa delimitación, tanto de las cuencas como de los acuíferos. Existen diferentes delimitaciones y no es que una esté mal y otra bien, sino que depende del uso que, para qué se requiere esa delimitación, es la metodología que puedes seleccionar, ¿no? Y justamente quisiera sumar ahí una preguntita. Nos comentabas sobre la visión de cuencas sociohidrológicas de Castro. Quisiera saber cómo qué tanto choca este concepto o esta visión de cuenca con justamente las regiones hidrológico-administrativas de la Conagua, qué tanto habría incluso una apertura como a tener este enfoque desde Conagua, desde gobierno o desde la academia, como conjuntarlas, digamos. Sí, muchas gracias, Ale. Pues mira, este es un término mucho más conceptual, como para entender justamente la complejidad del ecosistema. En términos, pues, de la toma de decisiones, eh, digamos, ya hay toda una estructura administrativa que difícilmente podría incorporar como, pues sí, las regiones hidrológicas, pues son las regiones hidrológicas, y hay una delimitación, hay toda una organización administrativa, los consejos de cuenca, ¿no? Como una serie de unidades que son consecuentes a esa delimitación, ¿no? O sea, lo que les comentaba del doctor Esteban Castro es más como una teoría conceptual para poder entender, ¿no? Como aproximarnos a esta complejidad de las cuencas, y es una teoría pues que también es muy importante, digamos, de manera crítica, ¿no? Para poder entender esta distribución del agua. Gracias, maestra. Igual por aquí, Ángel pregunta, mucha agua se usa para riego agrícola, entonces, una de las soluciones que se ha propuesto es el uso de agua en polvo o hidrogel para regar los cultivos y con ello reducir el agua en ese sector para dirigirla a uso común. ¿Esta es una solución viable o en vez de ser una solución puede desencadenar problemas? Y justo de todas las soluciones que nosotros podamos plantear, es probable que se desencadenen pues externalidades, ¿no? Que no se están considerando de manera inicial. Desconozco o sea, cómo es la práctica que mencionas, pero básicamente el problema del agua es que nosotros vivimos en un sistema en el que estamos peleados con el agua, ¿no? O sea, vivimos históricamente pues en un lago que se desecó, y una vez que utilizamos el agua, la sacamos, ¿no? O sea, no, entonces tal vez el tratamiento del agua, y justamente pensando en el riego, como bien mencionas, pueda ser una vía que contribuya a la solución, ¿no? Pero justo tiene que ver más con un tratamiento de agua que con otras prácticas, ¿no? Gracias, maestra. También Tere nos dice muchas gracias por esta presentación, Fabiola. Tengo la duda. Además del efecto de contraste, ¿qué otro criterio utilizaron para decidir usar esas dos trayectorias socioeconómicas? Tengo curiosidad de por qué no se usó un SSP3 de retos altos de mitigación y adaptación, que podría ser un escenario más plausible en el contexto político que hemos tenido en los últimos 6 años. Sí, efectivamente, de hecho, o sea, no se recomienda tanto usar la optimista porque es la menos real, pero justo esto fue un ejercicio para ver cómo respondían los modelos. Son resultados preliminares, y la idea es correr todavía muchos más modelos y otras rutas, y como ir viendo qué resultados nos dan, ¿no? Y si se parecen o qué tanto contrastan. Entonces, sí, muchas gracias por tu comentario. Brenda nos pregunta, ¿qué ventajas tiene el emplear WorldClim en comparativa con los mapas de INEGI Climas? Sí, son dos bases de datos diferentes. El WorldClim nos permite tener una línea base de clima. Cuando nosotros hacemos ejercicios de cambio climático, es muy importante tener datos históricos previos, que en este caso de la base de datos del WorldClim son temperaturas y precipitaciones en condiciones normales, ¿no? Que son promedios de 30 años, y justo la metodología es compatible
con esos mismos escenarios, ¿no? Tanto en resolución temporal como en pues en cómo se generan los datos, ¿no? Entonces, digamos, lo que nos da los mapas de INEGI son los climas, que son las condiciones normales, pero a diferencia del WorldClim, nosotros tenemos la información a nivel de píxel, entonces podemos hacer un análisis de píxel a píxel para saber cómo están cambiando esas condiciones, ¿no? Digamos, de la línea base a futuro. Entonces, son dos bases de datos que se podrían complementar, ¿no? Pero para cosas un poquito diferentes. Bueno, aquí Tere nos dice, siguiendo con la pregunta sobre la nueva conceptualización de las cuencas, para que estas reflexiones comiencen a incidir en la gestión hídrica, ¿sería posible pensar en las unidades medioambientales de seguir existiendo en el campo ambiental e hídrico como el puente para hacer tanto la definición como la gestión más compleja? Pues sí, sí, Tere, mira, yo creo que una de los aspectos y de los grandes retos que tenemos como comunidad científica es que tenemos que hacerlo más, traducirlo de la manera más simple a los tomadores de decisiones, ¿no? Y que a lo mejor nosotros teóricamente podemos hacer modelos súper complejos, modelos cualitativos, cuantitativos, muy robustos, pero esa teoría, esas conceptualizaciones académicamente son muy importantes, pero tenemos que pasar como hacia el diálogo con los tomadores de decisiones, que a veces no te da tiempo de discutir la teoría, ¿no? Ni el método. O sea, tú tienes que llegar así tal cual con propuestas y varias propuestas, ¿no? O sea, como con un portafolio de propuestas en diferentes aspectos para poder facilitar como eso, ¿no? Entonces, digamos, hablando de unidades medioambientales, podría ser parte, pues, de la metodología para generar estas propuestas y hay que probar, ¿no? O sea, de todas las metodologías que existen, pues ver cuáles nos podrían dar mejores propuestas y más, digamos, más completas, ¿no? Más amplias, que también nos permita vincularnos con otros grupos que están como en la misma idea, ¿no? De esta, digamos, de la misma teoría, del mismo lenguaje. Muchas gracias, maestra. Igual otra duda que me surge a mí pensando en esta parte que usted mencionaba de el balance de recarga y de extracción, ¿qué papel podría tener el fortalecer una visión integral de recarga en las áreas naturales protegidas o en el suelo de conservación, pues, de la Ciudad de México, por ejemplo? ¿Sería algo importante para hacer o no necesariamente? Sí, definitivamente. De hecho, por eso surge esta categoría que se llama bosques de agua, porque se pretende, digamos, como insistir mucho en esa idea de la importancia de esta vegetación natural que aún existe. Y si bien el suelo de conservación, digamos, conceptualmente tiene el 60% de lo que es Ciudad de México, vemos que también se ha perdido bastante porque no se ha considerado que también en ese suelo de conservación pues existen otros usos, ¿no? Como la agricultura y justo hay un incremento importante de la mancha urbana y habría que repensar estas unidades ambientales que se están conservando, pero cómo se están conservando, ¿no? Para que justo mantengan esas funciones ecológicas para las que se están conservando. Entonces, sí, me parece muy importante llamarlas así, pero también establecer estrategias para poder garantizar esas funciones. Ujú. Sí, justamente.